Hoy vamos a repasar el tema de la comunicación y específicamente los elementos de la comunicación, los elementos del circuito de la comunicación. El circuito de la comunicación está constituido por diferentes elementos. En un primer lugar decimos que está enmarcado en unas determinadas circunstancias de lugar y tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, este video está enmarcado en las circunstancias de San Juan en el 2020, el año 2020. Hay un emisor que transmite un mensaje para un receptor a través de un canal. Y en ese mensaje habla acerca de un tema que sería el referente y lo hace a través de un código que puede ser lingüístico o no lingüístico. Vamos a ver entonces cada uno de esos elementos, qué quiere decir y lo vamos a describir. En primer lugar, tenemos al emisor, que es quien habla o escribe. El emisor es el responsable del mensaje, quien emite el mensaje, podemos decir. Y lo puede hacer a través de forma oral, hablando, o a través de forma escrita, escribiendo. Su rol también decimos que es intercambiable con el del receptor. ¿Por qué? Porque un emisor puede estar hablando y si el receptor le da una respuesta a su mensaje, entonces en ese momento ese emisor deja de ser emisor y pasa a ser receptor del mensaje del otro. Por otra parte, también decimos que puede ser una o varias personas. Cuando, por ejemplo, un mensaje puede tener varios emisores. Por ejemplo, si nosotros como curso, todos los compañeros escribimos una carta haciéndole un pedido a la directora y todos la firmamos, en ese caso todos seríamos los emisores de ese mensaje dirigido a la directora. Ahora nos vamos a centrar en el receptor, el que escucha o lee. El receptor entonces dijimos que es el que recibe el mensaje, el que escucha o lee. Su rol es, nuevamente lo decimos, intercambiable con el rol del emisor porque puede estar escuchando un mensaje, pero cuando da una respuesta a ese mensaje se convierte en emisor de un nuevo mensaje y el emisor se convierte en su receptor. Por otra parte, también, al igual que el emisor, puede tratarse de una o más personas. ¿Cuándo, por ejemplo, puede haber más de un receptor o un mensaje? Bueno, por ejemplo, cuando un autor escribe un libro, lo hace en general para muchas personas. No espera que ese libro sea leído por una sola persona, sino que sea leído por muchos. Por otra parte, por ejemplo, un profesor al momento de dar una clase lo hace para todo el curso, para todos los alumnos y no para uno solo. Veamos un ejemplo. En esta historieta de Quino, Susanita está hablando con Mafalda, que se enredó con la cuerda de saltar, y le dice, es que esto de saltar a la cuerda no es para intelectuales como vos. En este caso, entonces, tenemos que el emisor es Susanita, que es la que está hablando, y el receptor es Mafalda. En este caso, los roles no se intercambiaron porque Mafalda simplemente escuchó lo que le dijo Susanita, pero no dijo nada. Ahora entonces vamos a ver una segunda historieta. En este caso, Enriqueta está hablando con su gato Felini y le dice, ¿viste que los perros hacen todo lo que les decís? Se sientan, te dan la pata, te traen palitos que tirás. Pero ustedes los gatos no hacen nada de lo que les dicen, nada, nada. ¿Por qué? Y Felini entonces le responde, no pienso contestarte. En este caso vemos que en las primeras 3 viñetas el emisor es Enriqueta, que es la que está hablando, y el receptor sería su gato Felini. Pero esta situación cambia en la última viñeta, en la cuarta, porque ahora Enriqueta, que era la emisora, pasa a ser receptora del nuevo mensaje que tiene como emisora Felini, el gato. Por eso decimos que los roles son intercambiables. En este caso, el que primero era receptor pasó a ser después emisor. Si prestamos atención a este tercer ejemplo, nos encontramos en las primeras 2 viñetas con Enriqueta leyendo un libro y ya en la tercera, hablando con Fellini, donde le dice de todas las mentiras, la literatura es mi favorita.
En este caso, entonces, nos encontramos con que en las dos primeras viñetas, el emisor del mensaje sería el autor del libro que Enriqueta está leyendo, y el receptor sería ella, que es quien lo lee. En este caso, nos encontramos con el ejemplo de un mensaje que tiene muchos receptores, ya que podemos decir que Enriqueta no es la única receptora de ese libro, sino que todos los que lo lean van a ser también receptores. En contraposición, en el tercer cuadro, en la tercera viñeta, vemos que quien era antes receptora, Enriqueta, ahora es emisora de un nuevo mensaje y el receptor en este caso es Fellini. En este mensaje vemos que hay un solo receptor, que es el gato Fellini, a diferencia del anterior, donde había más de un receptor, había varios. Volvemos al circuito de la comunicación y ahora nos vamos a centrar en el mensaje. ¿Qué es el mensaje y cuáles son sus características? El mensaje, entonces, es lo que se transmite, la información que efectivamente le comunica el emisor al receptor. Es lo que se dice, el contenido y el modo en que se lo dice también. Y decimos que el mensaje puede tener diferentes extensiones, o sea, puede ser una frase simplemente que una persona le dice a otra, o puede ser también tan extenso como un libro de muchas páginas. No tiene un límite ese mensaje. Vamos a ver ahora qué es el referente. El referente entonces es de lo que se habla, es el tema tratado en el mensaje emitido. En este caso, por ejemplo, en este video, el tema sería el circuito de la comunicación. Vamos a ver ahora a través de un ejemplo qué es el mensaje y qué es el referente. En este caso, por ejemplo, nos encontramos con Mafalda en la playa que ve caminar un cangrejo caminando hacia atrás y ella le grita: el futuro queda hacia adelante. En este caso, el mensaje sería textualmente lo que ella dice: el futuro queda hacia adelante, ese es el mensaje. En cuanto al referente, o sea, el tema acerca del cual ella habla es el futuro. Volvemos al circuito de la comunicación y esta vez vamos a hablar acerca de qué es y cuáles características tiene el código. El código es el sistema de signos que se utiliza para transmitir el mensaje. Para que las personas puedan comunicarse con efectividad, ese código tiene que ser compartido por el emisor como por el receptor. Los dos tienen que compartir ese código. Porque, por ejemplo, si una persona habla en español y otra persona habla en chino e intentan comunicarse cada una hablando su idioma, no van a poder seguramente entender qué están diciendo el otro. Entonces no va a haber comunicación. Por eso decimos que es fundamental que ese código sea compartido por los dos integrantes de la comunicación. Por otra parte, el código decimos que puede ser lingüístico o no lingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Es lingüístico cuando se utiliza un lenguaje verbal, un idioma, ¿sí? Como el español, el inglés, el chino. Y sería no lingüístico cuando no se utiliza un idioma, una lengua, sino que se utilizan otros signos para comunicar, como pueden ser, por ejemplo, las luces, las imágenes, etc. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para poner en práctica este concepto de código. En esta diapositiva vemos a Enriqueta jugando con la patineta y entonces Fellini le dice: ¿no debería estar en movimiento el skate? ¿Querés que me mate?, le dice ella. En este caso, como se comunican a través de la lengua del idioma español, decimos que utilizan el código lingüístico. Los códigos no lingüísticos son muy variados. Por ejemplo, tenemos el caso de los gestos. En todas estas imágenes hay diferentes gestos que nosotros seguramente podemos interpretar. La primera imagen sería silencio, todo bien, no o eso está mal, sorpresa, alguien pidiéndole el número de teléfono a otro, alegría. Todos estos gestos y expresiones de la cara vemos que nosotros podemos leerlos sin necesitar de
las palabras. Por otra parte, otro código no lingüístico son las señales de tránsito. En esta historieta de Gaturro vemos que él está contando su historia con Ágata y dice: un día me encontré con Ágata y ella muestra una señal y la invité a salir, a comer, por ejemplo. Ella empezó a dar vueltas. A cada cosa que Gaturro va diciendo, Ágata acota con una señal de tránsito. Pero ¿será eso realmente lo que las señales de tránsito significan o significarán otra cosa? ¿Qué les parece? Volvemos al circuito de la comunicación y vamos a ver el último elemento, que sería el canal. El canal es el medio utilizado para transmitir el mensaje, es decir, es la vía de comunicación a través de la cual el mensaje viaja desde el emisor hasta el receptor. Y decimos que ese canal puede darse a través de medios visuales, medios auditivos o medios audiovisuales, dependiendo de qué sentido se vale el receptor para leer o decodificar ese mensaje. En este sentido, entonces, los medios visuales se dan cuando el receptor lee el mensaje por medio de la vista, el sentido de la vista. Esto puede ser, por ejemplo, cuando leemos un libro, cuando observamos un cuadro, cuando nos paramos frente a un semáforo en rojo o cuando avanzamos cuando está en verde, cuando interactuamos a través de las redes sociales, al ver imágenes, al dar me gusta, todas esas cosas son visuales. Al escribir un mensaje de chat, etc. Medios auditivos. Sería cuando la comunicación se da a través del sentido del oído, cuando el receptor lee a través de los oídos. Esto se produce cuando, por ejemplo, tenemos una conversación telefónica, cuando tocamos un silbato o cuando lo escuchamos y en consecuencia hacemos algo, cuando escuchamos una canción, etc. Finalmente, los medios audiovisuales es cuando el receptor combina ambos sentidos y lee a través del oído y a través de la vista. Esto se da, por ejemplo, en una conversación cara a cara, ya que no solamente escuchamos lo que nos dice el otro, sino que también lo vemos qué gestos hace y a través de eso también nos comunicamos. Por otra parte, por ejemplo, cuando vemos una serie o una película a través de televisión, escuchamos y vemos al mismo tiempo. O cuando hacemos una videollamada con alguien, entonces no solamente lo escuchamos, sino que también lo vemos. Todos esos son ejemplos de medios audiovisuales.